Bueno, buenas noches, mis queridos wine lovers. Bienvenidos a la última sesión del mes de junio 2026. Y hoy nos movemos un poquito de lo que hemos venido hablando específicamente del mundo del vino, siempre con la misma materia prima, ¿verdad? La uva, como nos vamos a dar cuenta, pero hoy nos vamos a enfocar en un destilado, o conocido en inglés como un spirit. Vamos a hablar un poco, vamos a sentar las bases con esta sesión de introducción al coñac, ¿verdad? Creo que va a estar súper entretenida, muy educativa, pero sobre todo una clase relajada como las que siempre tenemos. Y yo soy súper feliz de que me estén acompañando en esta sesión porque quiere decir que están dispuestos a aventurarse siempre en el mundo del vino, ¿verdad? Salirnos un poco de la zona de confort. Y lo más importante, que es lo que me encanta, que quieren conocer un poquito más y qué alegre que han escogido incorporarse a esta sesión para conocer un poco más sobre uno de los destilados más emblemáticos y prestigiosos del mundo, que es el coñac. Y quizás algunos ya lo han probado en alguna ocasión, hemos tenido alguna experiencia buena o mala. Para otros, probablemente esta es la primera vez que vamos a tener un acercamiento con el coñac. Entonces, independientemente de la experiencia que tengamos, todos acá conectados, el objetivo de esta clase se resume en lo que ven en pantalla, ¿verdad? Lo que me gustaría es que al final de esta sesión podamos comprender qué realmente es el coñac, eh, cómo lo diferenciamos con el resto de destilados y cómo vamos a comprender esto, pues conociendo su origen y su terroir, ¿verdad? Un poco de historia, que siempre es importante y ayuda muchísimo en nuestras relaciones interpersonales. También vamos a conocer cómo se elabora en un lenguaje súper amigable, de una forma corta también, para que nosotros podamos explicarlo y seguir evangelizando en el mundo del vino. Aprenderemos cómo leer las diferentes etiquetas que encontramos del coñac. Y por supuesto, lo que explicaba fuera de cámara, cómo disfrutarlo mejor, que al final esto es como lo más importante de la sesión, ¿verdad? Y quizás muchos también asociamos la palabra coñac con una bebida muy elegante, con una bebida llena de tradición, inclusive de lujo, ¿verdad? Creo que todavía es una categoría que se sigue castigando un poco, como en el mundo del champán, que solo o sea, cierto estatus podemos consumir coñac, todavía tenemos paradigmas sobre este destilado, pero así como hemos ido rompiendo las barreras del champán y otras bebidas con ese nivel de prestigio, ¿verdad? Y que las estamos incorporando nosotros en el día a día, pues creo que lo mismo puede llegar a pasar con el coñac, ¿verdad? Tiene, por supuesto, esto viene, estas ideas, estos paradigmas, porque el coñac está vinculado históricamente con la nobleza europea y lo vemos ligado a muchas de las casas muy emblemáticas, ¿verdad? Alrededor de los destilados. Uno de ellos es el que tenemos casi la mayoría en casa, ¿verdad? Coñac Genesí, vinculado con una de los grupos más prestigiosos y de lujo, que es Moet Hennessy y Louis Vuitton Moet Hennessy. Pero nos vamos a dar cuenta en esta sesión que vamos a encontrar datos mucho más interesantes, ¿verdad? Eh, el origen específico de por qué es su nombre, por qué es regulado cuidadosamente en su proceso y de dónde obtiene su identidad propia. Algo que me gusta a mí siempre contar sobre el coñac es que, y es lo que, pues la razón por la que estamos haciendo esta sesión, es porque tiene una vinculación súper estrecha con el vino, ¿verdad? Todo empieza, nos vamos a dar cuenta desde el viñedo, comienza con uvas que se van a cosechar, y lo más chivo también, que proviene de una de las regiones, en mi caso, favoritas, que es la región de Francia.
Sin embargo, en el proceso que veremos más adelante, nos vamos a dar cuenta que ese vino luego se tiene que destilar, ¿verdad? Y posteriormente se tiene que envejecer en barricas de roble. Y va a ser ese mix que es tan importante en que el producto final mantenga fruta a través de la destilación y a través del tiempo en las barricas de madera. La mayoría, si no me equivoco, tenemos en casa Genesí para esta sesión. La mayoría contamos con el VS. Otros tendrán por ahí el VSOP, ¿verdad? Y sé que Panamá tiene otra marca que más adelante nos va a decir cuál tiene en degustación. Pero no importa la marca que tengamos o la categoría, lo importante en esta sesión va a ser poder recorrer los aromas, los sabores, ¿verdad? Para ir identificando cómo funciona la nota de cata de esta categoría y al mismo tiempo puedes ir también puliendo los conceptos, ¿verdad? Que nos pueden servir en el futuro en una conversación o a la hora que vayamos a pedir un coñac en un restaurante o nos toque elaborar un menú, ¿verdad? Que requiera, ¿verdad? Que su maridaje ideal sea el coñac, pues hoy ya vamos a saber cuál seleccionar. Como siempre he dicho, la sesión está diseñada en un lenguaje súper amigable. No es cuestión de recordar fechas, ni tampoco de memorizar palabras técnicas o el proceso, ¿verdad? Sino que lo que quiero es al final que pierdan el miedo sobre este destilado, pero que entiendan la lógica, así como hemos ido aprendiendo poco a poco a través de los diferentes estilos del vino, lo mismo aprender la lógica a través del coñac, ¿verdad? Para que en su próxima botella, en su próximo copa que se sirvan, pues tengan mayor confianza y conocimiento. Así que vamos arrancando esta sesión, todos con sus copas ya listas, ¿verdad? Para que disfruten esta sesión y se pongan súper cómodas alrededor de su copa. Entonces comenzamos por donde tenemos que comenzar, que qué es lo que hace especial al coñac. Y aquí vamos a entrar en algo que probablemente muchos se están preguntando, ¿verdad? Que hay algunas personas que se refieren al coñac como un brandy, pero así me voy a adelantar un poco, así como el champán es un vino espumoso, pero no todos los vinos espumosos son un champán, lo mismo pasa con el coñac. El coñac es un brandy, pero no todos los brandies son un coñac, ¿verdad? Y esa es la forma más sencilla para comprender por dónde comenzar con este destilado, ¿verdad? Y en este caso funciona lo mismo que el champán porque champán y coñac provienen de la región de Francia. Ahí en el mapa pueden ver marcado el pin donde se ubica la región de Coñac, está al norte de la región de Burdeos, ¿verdad? Para que si aún no me creían que sí existía una región, pues ahí está, así como conocemos champán, donde está Coñac, ahí es donde se elabora el coñac. Entonces, vamos a definir que el coñac va a ser un tipo de brandy, pero un brandy tan especial que tiene que cumplir reglas, ¿verdad? Estrictas relacionadas con su lugar de origen, como vemos en el mapa, y también el método de elaboración. La primera regla que tiene que cumplir el coñac como bebida es su lugar de procedencia. Solamente se puede producir en la región de Coñac, que como vemos está ahí al norte de Burdeos. Por eso ya no solo estamos hablando de una bebida, de un destilado, sino que también estamos hablando de un lugar. Y así es como volvemos a recalcar que para el francés, ya no solo en el tema del vino o los quesos o cualquier otro alimento que tiene denominación de origen, el lugar importa, el origen importa para el francés, ¿verdad? O en este caso, para el destilado del coñac.
En esta palabra bella, el terroir, que sabemos que no tiene una traducción al español, al inglés, no existe, que conlleva las condiciones climáticas, los suelos, las variedades de uva autorizadas, tradiciones de cómo se elabora. Todo esto, ¿verdad? Que contempla el terroir, pues es lo que por años, por siglos, ha contribuido a una identidad única para este licor, para este destilado, y que no se puede reproducir igualito en otro lugar del mundo, ¿verdad? La primera característica o la primera nota sobre el terroir importante sobre Coñac es que tiene un clima moderado y como vimos en el mapa, tiene influencia del océano Atlántico. ¿Esto qué quiere decir? Con un clima moderado atlántico, como ven en pantalla, quiere decir que va a tener inviernos suaves, veranos templados y entonces, como les decía al principio, como hay una uva como materia prima, esa uva tiene que madurar lentamente y constante a través del tiempo, ¿verdad? Sin que tenga extremo de frío ni tampoco extremo de calor. En cuestiones de los suelos, justamente la foto que ven en pantalla es uno de los suelos de viñedos en Coñac, en la región. Predomina mucho la piedra caliza y la tiza, muy similar a lo que hemos conocido sobre la región de Champagne. ¿Y por qué es importante este suelo? Porque en la piedra caliza y la tiza lo que ayudan es a tener un buen drenaje y ayuda a que la vid, ¿verdad? La planta pueda tener un crecimiento bien equilibrado, incluso en las épocas más secas del año, ¿verdad? Todas estas condiciones, tanto el clima como los suelos, son bien importantes porque de esta manera en la región se va a poder obtener una uva con alta acidez y frescura. Y voy a ir tal vez, irlos comparando con el champán para que vayamos comprendiendo mejor. Es lo mismo que hemos hablado en el mundo del espumoso, en el champán. Necesitamos acidez y frescura y ya el suelo, como acabo de mencionar, nos lo permite en la vid, ¿verdad? Y eso va a ser clave para el vino base que se va a crear para luego convertirse en coñac. Entonces, en resumen, no se necesita tener una uva 100% madura, como normalmente pues buscamos para hacer un estilo de vino blanco, tinto, rosado, un still wine, ¿verdad? Un vino tranquilo. Ni tampoco necesitamos que sea una uva demasiado aromática como una Chenin Blanc o como una Riesling o una Moscato, sino que tiene que ser esa uva perfecta en acidez y frescura, ¿verdad? Para poder al final convertir el producto en coñac. Entonces, el coñac no viene siendo solo el resultado de la técnica de elaboración, sino también, como decía, del lugar donde nace, donde está plantada la vid. Y es ahí donde entran las palabras mágicas, ¿verdad? Que lo protege, que es la famosa apelación de origen controlada, o a nivel Europa sería denominación de origen protegida, la DOP, ¿verdad? Entonces, para hacer un refrescamiento sobre esto de las denominaciones de origen protegidas o las AOC, es que en este caso la legislación francesa o europea, bueno, las dos, van a proteger el nombre de coñac alrededor del mundo. Por lo tanto, se van a ir dando cuenta que no vamos a ver etiquetas en Estados Unidos que digan coñac porque está protegido. Solo va a ser botellas donde el producto se hizo en la región de Coñac y poder decir Coñac en la etiqueta. ¿Ok? Entonces, ningún otro país le puede poner Coñac, así como lo que pasa con el champán. Y junto con el champán, pues el Coñac, en este caso en la categoría de destilados, viene siendo el destilado más exitoso en el mundo por tener una denominación de origen protegida. Ahora bien, dentro de la región de Coñac, así como hemos visto en
el mundo del vino en regiones vinícolas, dentro de la región de Coñac, podemos encontrar diferentes zonas de producción, que en este caso les vamos a llamar CRU, ¿vea? CRUS, los CRU. Eh, las dos primeras que ven en la lista, Grand Champagne y Petit Champagne, son las más prestigiosas que en el mapa están ordenadas, digamos, desde la más naranja hasta la siguiente color naranja, son las dos más importantes, ¿verdad? Quiero ver acá donde les estoy marcando ahorita, es el Grand Champagne, el cru más prestigioso, y el segundo cru prestigioso es la otra zona más grande que es Petit Champagne. Pero las otras cuatro que ven detalladas ahí, que si se va saliendo un poquito más, ¿verdad? De la zona céntrica, son igual de prestigiosas, pero las más prestigiosas son las más al centro. Siempre les he dicho que entre más pequeña la delimitación geográfica, pues mayor control se tiene, en este caso de la uva, y más prestigioso va a ser el producto final. No pretendo que hoy nos memoricemos los 6 cru, ¿verdad? De la región de Coñac. Pero basta con conocer las dos primeras, ¿verdad? Y esto, como les decía, es lo mismo que sucede en el mundo del vino, así como lo hemos visto en el caso de champán, que también son cru, ¿verdad? Que son calificaciones también que se le da a la uva. En este caso se le da a la zona específica, ¿verdad? Y entre más específico sea, pues más favorable va a ser de producir un destilado, en este caso un coñac de gran calidad. Entonces, resumiendo esta parte sobre los crus, podríamos decir que el coñac ya hemos hablado de un origen geográfico protegido, que su proceso de elaboración, que vamos a ver más adelante, está cuidadosamente regulado justamente por esta DOP, ¿verdad? Y que, como también vamos a hablar ahorita, hay una tradición de varios siglos que está dedicada a la producción de destilados de alta calidad. Y en esto, pues, Francia es el número uno. Lo más importante también a lo que llevamos ahorita es que es la materia prima, ¿verdad? Antes vamos a ver un poco de historia, pero vamos a llegar a lo importante, importante, no solo es la delimitación geográfica, como estamos viendo en el mapa, sino que es su materia prima. También siempre les he dicho que si no tenemos buena materia prima, pues no vamos a, perdón, no vamos a tener un producto final de alta calidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos súper seguros, súper certificados por la legislación que tenemos una materia prima, una uva cultivada en una región específica en Francia. Creo que por ahí hay un comentario o una pregunta. Me detengo un ratito. Fíjate qué buena pregunta, Dani. No tengo la respuesta en este momento porque a las dos primeras, los cru se le llaman champagne. Probablemente mm, me dice mi lógica que debería de tener alguna relación, ¿verdad? Por la zona prestigiosa, ¿verdad? Como es la región, pero me llevo la pregunta para contestártela después y si llegas a averiguar algo, ahí nos lo compartís también. Bien, ahí me van a ir disculpando si me tengo que hidratar seguido, porque ya me escucharon que estoy un poco rojo. Falta de coñac. Continuamos. Entonces, viendo que lo importante es el origen, ¿verdad? No solo es un nombre francés, que coñac es una palabra francesa, estamos ligados a un lugar específico, con clima, con suelos específicos y la tradición. ¿Cómo llegamos entonces al coñac? Aquí es donde me quiero detener un ratito, contar un poco de historia. Vamos a viajar en el tiempo. Hace varios siglos, siglo XVI y siglo XVII, más o menos en esta época, los comerciantes de países como Holanda e Inglaterra, ya se los he contado también, sobre todo los de Inglaterra, que llegaban a Puerto de Burdeos, en este caso llegaban a la región de Charente, en Francia, para comprar vinos locales, lo mismo que les he contado cuando hablamos de Burdeos, y lo que se ofrecía en esta época eran vinos ligeros, súper frescos,
vinos súper fáciles de producir, pero para esa época había un problema bien importante, que esos vinos no resistían el viaje en alta mar, ¿ok? Entonces, al llegar a su destino final, el vino ya llegaba dañado, llegaba oxidado, llegaba alterado probablemente, ¿verdad? En súper malas condiciones. Entonces, para resolver esto, los franceses comenzaron a destilar el vino que estaban vendiendo, ¿verdad? Previo a ser transportado, ¿verdad? Previo a vendérselos a los holandeses y a los de Inglaterra. Entonces, lo que hacían en ese tiempo era, pues sí, todavía no se habían inventado el proceso de destilación, de así tal como lo vamos a conocer ahora, en alambiques y toda la onda, así como se hace el resto de destilados. Lo que hacían era quitarle agua al vino para hacerlo más estable, más concentrado y más fácil de conservar. Ahí, eso va muy en línea, por ejemplo, si lo comparamos un vino blanco versus un vino tinto, siempre un vino tinto va a viajar un poquito más seguro que un vino blanco porque el vino tinto pues tiende a ser mucho más concentrado, mucho más fuerte que un blanco y lo mismo es lo que pasaba en esta época, ¿verdad? Que el vino era demasiado fluffy, un vino demasiado ligero, lo cual no aguantaba en el transporte. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad? Se dieron cuenta, pues sí, que era resistente, pero no solo que resistía y que llegaba bien hasta el punto final, sino que también era bien interesante lo que probaban. Y entonces, a través del tiempo, ¿verdad? En eso de pruebas y error, como hemos visto en el mundo del vino, lo comenzaron ese vino a conservar, almacenar en barricas de roble mientras esperaba ser vendido. ¿Verdad? Acuérdense que todavía no existía la botella, creo yo, para el siglo XVI, XVII, y mucho menos el corcho, ¿verdad? Todo era madera. Entonces, incluso el transporte era en barricas de madera. Entonces, eso fue lo que empezaron a hacer. De ahí es donde nace esa parte del proceso que vamos a ver a continuación, en la etapa de la crianza. ¿Verdad? Se dieron cuenta que se transformaba el vino, ¿verdad? Eh, el vino se transformaba en un destilado mientras esperaba ahí ser vendido, estándose quietecito en las barricas de roble, y la barrica lo que le daba era suavidad, le agregaba aromas y por supuesto lo volvía todavía un producto mucho más complejo. Y así, sin planearlo, los franceses crearon una nueva categoría llamada coñac, ¿verdad? Eh, y que a través de los años se volvió muchísimo más interesante y es por eso lo que estamos hablando hoy en día. El proceso se fue perfeccionando y es lo que hoy ya lo conocemos como coñac. Pues sí, se perfeccionó, se fueron poniendo reglas, que es lo que hemos hablado, una denominación de origen que viene y lo protege y de ahí su nombre. Ahora sabemos que es una bebida con muchas reglas, que están bien claras desde un inicio, eh, un origen bien definido, que es la región de Cognac, aquí en Francia, y que solo va a haber un solo método para elaborarlo. Así es como con esta corta historia, pero súper importante, corta, concisa, pero llena de muchos datos interesantes, podemos ahorita hablar cómo se transforma la uva en vino, luego el vino se va a transformar en un destilado y al final el destilado pues ya le nombramos como coñac a través del proceso de destilación y la crianza en barrica. Por eso es que, antes de pasar a las uvas, por eso es que todo comienza, como les pongo acá, como el vino. Y no les quería dar copias todavía de las uvas que necesitamos para elaborar el vino base del coñac. Entonces, antes de ser un destilado, tiene que ser un vino. Esa es la primera regla. ¿Okay? Eh, este es uno de los datos más interesantes también del coñac, ¿verdad? Y de otros destilados, porque, por ejemplo, un whisky, su materia prima es un cereal. En un ron es la caña de azúcar. En un tequila es el agave.
En el coñac hablamos de uva y por eso es que si somos wine lovers, creía que era importante pues conocer otro destilado, como hemos hablado del vermut, por ejemplo, es importante conocer en este caso un coñac, vea que su base es y que su origen proviene de la vid. Las uvas que vamos a elaborar el coñac no son las mismas con las que vamos a hacer un vino, más bien no van a ser uvas con las que vamos a hacer grandes vinos. Tampoco es que vamos a usar uvas bajeras o de mala calidad, o sea, siempre va a haber un estándar de alta calidad, pero no son uvas con las que voy a hacer ese vino con el que voy a ir a competir contra los del Nuevo Mundo. No, o sea, el foco de estas uvas es hacer coñac, es convertirse en coñac al final. La variedad más importante, que es la que ven en grande, es la Ugni Blanc. Es el responsable de un poco más del 95% del total de producción de coñac. Es poco conocida, creo que levanten la mano si ya la habían escuchado, esta uva, la Ugni Blanc. Cuéntenme, quiero ver. ¿Alguien ya la había oído? No, Sonia. No, primera vez. Sí, ¿Eh? sí, yo sí. Vos sí, ¿a dónde la escuchaste? ¿O ya la tomaste también? El pigmento Muñiz Blanc. Hay un vino, exacto, tú ya probaste Ah, el vino. entonces tú ya probaste ese vino. Yo Estoy me acuerdo que probamos vinos con blends que llevaban Uni Blanc. Ajá. correcto, ajá, entonces se dan cuenta que sí existe como para hacer un vino tranquilo, pero a la larga no es tan conocido como decir un Chardonnay en vino tranquilo o se busca para hacer mezclas, como mencionabas. Entonces, el rol más importante de la Ugni Blanc es convertirse en coñac. Ese es su mayor valor en el mundo vinícola. No tiene las características así como wow, ¿verdad? Para hacer un vino de alta gama, como les estaba diciendo, pero sí para hacer un coñac. ¿Cómo son los vinos blancos? Para los que no hemos probado todavía un Ugni Blanc 100%, un Ugni Blanc es un vino con alta acidez, bajo contenido de azúcar. Acuérdense que alta acidez, baja el azúcar. Los aromas van a ser casi neutros, o sea, no es una uva aromática y es muy resistente en el viñedo, ¿verdad? Y por eso es importante para esos cambios climáticos. Diciendo estas características, podría decir que no es tan atractiva esta uva para convertirse luego en vino y luego hacer un coñac. Pero estas características son importantes a la hora de pasar en el proceso de destilado, ¿verdad? Porque eso es lo que necesita el vino, que tenga el vino base cuando pase a este proceso. Porque lo que va a pasar en la destilación es que los aromas y los sabores se van a concentrar muchísimo más. Entonces, si se llevase un vino base demasiado aromático al proceso de destilación, un vino base muy voluminoso, pongamos de ejemplo una mezcla de vino blanco aromático como el moscato, más un vino blanco voluminoso como un chardonnay, a la hora de pasar al destilado va a convertirse en una bebida desequilibrada, que es lo mismo que hemos hablado en el mundo del champán. Cuando hacemos champán, acuérdense que hay un vino base también, y es una base con estas mismas características, excepto lo de neutro y que no va para destilación, pero sí se necesita una uva con alta acidez, con poca azúcar, porque cuando va a pasar a la segunda fermentación, se incrementan, vea, el alcohol, los sabores, y si se llevase con mucha más acidez, tendríamos un champán desequilibrado en acidez. Lo mismo pasa, es lo mismo que les estoy contando ahorita para el vino base del coñac. Entonces, se busca tener un vino blanco fresco, un vino ligero, con buena acidez, ¿verdad? Porque esa va a ser la base que se va a desarrollar en un producto complejo más adelante. Hay otras uvas con las que puedo jugar para hacer una mezcla, digamos, para el vino base del coñac, que son las otras dos que ven en pantalla, la Folle Blanche y la Colombar. La Colombar creo que ya la han probado.
¿A alguien le suena? La Folle Blanche creo que no, pero la Colombard sí. A ver si alguien le atina en qué vino. Tiene que ser vino francés. ¿Alguien? ¿No? ¿Se rinden con la Colombard? Les voy a preguntar, ¿alguien ha tomado alguna vez el vino Partager Blanc Me encanta, es mi de favorito. BIG? Es poco dulce. Ujú. Es Ese, dulce. ese vino, el Partager BIG Blanc, trae Ugni Blanc y trae Colombard. Así que ya tienen otro vino para poder probar estas uvas que son la base del coñac. Ahí les dejo el dato. Entonces, estas dos uvas adicionales que están permitidas para el vino base del coñac tienen poca presencia, ¿verdad? Pero son de relleno, ¿verdad? Para producir un gran vino. Eh, a la hora de que el productor va a comenzar a sentar las bases con este vino base, valga la redundancia, ya va con la idea de que no va a ir buscando un vino complejo, no va a querer un vino con demasiadas características, porque entra en el proceso de la destilación y de luego en el envejecimiento en crianza, que esos dos procesos le agregan otras características. Entonces, ya sabe el productor que va a necesitar ese tipo de uvas. O sea, ya de entrada sabe en un viñedo, yo quiero esta Sauvignon Blanc para hacer coñac. Y en el mismo viñedo va a separar la Sauvignon Blanc con las que quiere hacer un vino normal, de los que hemos hablado, ¿verdad? Así funciona esta onda. Ahora vamos a entrar a hablar sobre el proceso en sí, de una forma súper amigable, ¿verdad? Que es la destilación. Entonces, lo primero, cosechar las uvas, donde necesitamos que se convierta en vino, ¿verdad? Las uvas estas se van a prensar, el jugo se va a fermentar, en convertirse en vino, como que estamos haciendo un vino blanco normal. Lo único que cambia es lo que hablábamos, las características de la uva. Entonces vamos a tener al final un vino ligero, un vino fresco, con bastante acidez y ojo, con una graduación alcohólica baja, ¿ok? Entonces, como este vino no está pensado para llevarlo a la mesa, lo llevamos a la destilación, ¿verdad? Porque aquí es donde van a generarse las otras características, que es lo que percibimos en un coñac. Entonces, una vez obtenido el vino, es que vamos a capturar a través de la destilación la concentración de todos los aromas y los sabores que trae ese vino. ¿Ok? Voy acá. Durante la destilación se separan y concentran los componentes más interesantes, obteniendo un líquido mucho más intenso y con mayor contenido alcohólico. Por eso es lo importante como sentar las bases en ese vino base. O sea, no puede llevar mucha acidez, perdón, no puede llevar mucho azúcar, necesita mucha acidez, porque si llevase mucho azúcar, tendríamos un vino base con alto porcentaje de alcohol. Y cuando ese vino base pasa a la destilación, aumenta el porcentaje de alcohol. Entonces tendríamos un producto final muy alcohólico, lo mismo que pasa en el champán. Entonces, por eso es las características del vino base que hablamos. Y esto se hace dos veces, donde se lleva a cabo en unos alambiques de cobre. Eh, y acá no vamos a memorizar detalles técnicos, sino que es simplemente una forma fácil de comprenderlo para que ustedes lo puedan explicar en su siguiente reunión, ¿verdad? Pero la razón por la que es una doble destilación es porque se quiere obtener, en este caso, un destilado, que es el coñac, muy elegante, muy puro y bastante complejo, ¿verdad? Eh, Al final, lo que estamos obteniendo con esta doble destilación es un aguardiente, perdón, en pocas palabras, sin color, ¿verdad?
completamente transparente. Y el color que ustedes me pueden decir, pero Libby, entonces, ¿y qué estamos viendo aquí en la copa? El color de su producto final lo da otra cosa, otro proceso, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pero terminada la destilación, la segunda destilación, nuestro producto es completamente transparente, no tiene color. Entonces, el siguiente paso es donde viene esa personalidad, vea, física, lo que vemos, ¿verdad? Que es el envejecimiento en barricas de roble francés. Esto ya lo conocemos, creo que bastante, un poquito bastante bien en el mundo de los vinos. Sabemos que cuando un vino se envejece en barricas de madera, pues cambia textura, cambia volumen, cambian, no cambian, pero se agregan aromas, la fruta disminuye y también se crean nuevos sabores. ¿Ok? Entonces, acá obtenemos lo mismo para el coñac, aromas, sabores, texturas y el color, ¿verdad? Que también en el mundo del vino funciona igual, ¿verdad? Un Chardonnay se puede volver muchísimo más dorado, ¿verdad? Cuando pasa envejecido en barrica, y lo mismo pasa con los vinos tintos, ¿ok? ¿Qué notas son las que van a aparecer ya en este proceso del envejecimiento en barrica? Pues las que ya conocemos, solo que para el coñac van a ser bien específicas: la vainilla, el caramelo, las especies dulces. Aquí podemos pensar en canela, en, en estas especies para cocinar, los aromas de frutos secos, también la madera tostada e incluso la nota chocolate o la nota más bien de cacao. Además, el tiempo que pase acá en las barricas va a suavizar el alcohol. No estoy diciendo que le va a quitar el porcentaje de alcohol, pero lo suaviza. Es como cuando lo decantamos o lo dejamos respirar en copa, no es que le disminuimos el porcentaje de alcohol, sino que lo suavizamos para que sea un poquito más agradable a la hora de tomarlo, ¿verdad? Y lo que se busca es que se integren todos los elementos que son los aromas y los sabores, ¿verdad? Para que sea más armonioso a la hora de tomar. Si tuviéramos que recordar una sola frase, ¿verdad? De cómo se elabora el coñac, se la voy a leer a continuación: que primero se produce en vino, luego el vino se destila para concentrar cualidades y finalmente se envejece y se destila doble, y luego se envejece en barricas de roble donde va a desarrollar su color, su suavidad y su complejidad. Entonces, es un proceso que va combinando fruta, lo lleva el vino, ¿verdad? La técnica, que es el destilado, y la paciencia, que es el envejecimiento en barrica, ¿verdad? Y esa es la triple combinación espectacular que ha convertido al coñac en uno de los grandes destilados del mundo. ¿Qué les pareció? ¿Entendible? ¿Amigable? ¿Fácil de comprender? ¿Y vamos entendiendo un poquito más lo que tenemos en copa? Podemos hacer una pausa aquí para mientras y escuchar comentarios. O me los tienen bien dormido el coñac. ¿Mm? Pues si están bien calladitos. Yo tengo una preguntita. Dime. O sea que podemos decir que por eso el color característico del coñac va a estar, se da por el proceso de envejecimiento, cuando Correcto. ya está en En la barrica. en la barrica. Correcto. ¿Sí? Y ahí eso es lo que va a modificar el color dependiendo de cuánto tiempo lo envejezca. Vea. Eso le va a dar tanto color o menos color. ¿Y cuánto es el tiempo que tiene que pasar para el proceso de envejecimiento? Fíjate que eso es lo que vamos a ver ahorita en la lectura de las etiquetas, pero todo empieza por lo menos 2 años. 2 años envejecidos en barrica.
Así que bastante tiempo, 24 meses. Ya eso ya le impacta al color. ¿Y el más antiguo, como cuánto tendrá? Ah, es lo que vamos a ver ahorita. Ah, también. Pero sí, todo empieza desde los 2 años y pueden quedar ahí. Es un destilado, no es como el vino que se va a oxidar y ya no va a servir. En este caso, como ya está destilado, pues puede seguir en la barrica sin ningún problema por años. Lo que va a ir pasando es evaporándose porque ya tiene mayor porcentaje de alcohol, pero no se arruina y puede aguantar más tiempo. ¿Te quedó claro, Carlita? Sí, sí, gracias. Ah, Rafa, No, sabes que a mí primera vez que tomo Genesis o coñac en mi vida, pero sabes a quién me recordó bastante, aunque de pronto me vas a linchar un poquito, pero al, a la grapa con barrica que trajimos de Italia, como esa envejecimiento, no sé, le da como una nota dulce, a mi parecer, y que me resalta como, no sé, ciruela y vainilla. correcto. Ajá. Pero sí, me recordó completamente a la grapa. Esa la con barrica que trajimos. Y ese es otro destilado. La grapa viene de la uva. O Pues sea, sí. eso es otro brandy, solo que en Italia no le pueden llamar coñac. Entonces, ya, ¿Ah? Le llaman me grapa. encanta. Deli, deli. Pero sí está potentío. A Sí, mí- como dice Fran ahí, que al principio un poco patadón, dice, pero media vez se va abriendo, digamos, en copa, lo que va suavizando el alcohol, pues se hace más agradable. Yo con el primer shot, en la primera onza, yo ya estoy agarrando por accidente 2 veces el lapicero como que es el cuchillo. Lo vamos a Está llevar fuerte. despacio. También dice Dani allá en Panamá al principio como patadón y al final también al principio. Todo es la primera impresión. Por eso no hay que juzgar a un libro por su portada. Chivo, entonces continuamos. ¿Cómo leer una etiqueta del coñac? Lo vamos a hacer con el ejemplo de las 3 etiquetas de Génesis. Em, si se fijan las etiquetas, no solo Génesis, sino que cualquier botella de coñac tiene unas siglas. BS, BSOP y XO. Muchos pudieran pensar que esas siglas son parte del nombre de la marca, nombre de un estilo de coñac o nivel de calidad. Pero las siglas lo que significan es el tiempo mínimo de envejecimiento del coñac, que aquí viene la respuesta que estaba haciendo Carlita. Entonces vamos a ver estas 3. Empezamos con el BS, que es el de la izquierda, que es el que la mayoría tenemos en casa, que significa very special. Y y por eso lo escogimos para esta sesión, porque la sesión se llama Introducción al Coñac. Esta es la etiqueta con la que entramos al mundo del coñac. Para que se pueda colocar esta denominación de BS, de very special, el coñac más joven que se utiliza en la mezcla de esta botella se debe haber envejecido al menos 2 años en barrica de roble. Ah, y ojo, eh, la ley dice que tiene que ser roble francés, ¿ok? Vea, todo francés. Entonces, ¿cómo va a ser este tipo de coñac? El BS. Yo sé que me dijeron que al principio se siente un poco patadón, que se siente un poco fuerte, pero es el acostumbrarnos a un destilado, ¿verdad? Porque estamos hablando de 35 grados, 40 grados. Pero va a ser un coñac mucho más fresco, más vibrante, justamente por eso, porque tenemos toda la expresión de la base, ¿verdad? Y si le ponen atención, ya más adelante viene la sección de las características de la cata, pero es mucho más frutal el BS, ¿ok? Entonces este es el que la mayoría tenemos. Luego el de en medio, la segunda categoría es el BSOP.
el very superior Old Pale. No es very special. No quiere decir que es más especial, sino que es very superior, es más superior, Old Pale. ¿Ok? Lo que nos quiere decir con estas siglas es que el mayor tiempo, el coñac más joven de la mezcla debe de haber sido envejecido por lo menos 4 años, ¿verdad? Eso es lo mínimo en el BSOP. ¿Y a qué me lleva un BSOP con estos 4 años como mínimo? O sea, si se fijan, lo que vamos hablando son mezclas de mezcla. Esto es como el mundo del ron o del whisky, del cual no soy experta, pero sigue este proceso de mezclas, ¿verdad? Que no solo es de un año, sino que son de diferentes, digamos, líquidos, pero el mínimo tiene que cumplirse en barricas de ron. En este caso, en el BSOP, son 4 años. O sea, acá tenemos un coñac más complejo, más redondo en boca, ya no se va a sentir eso vibrante que sentimos en el BS, sino que un poquito más redondo. Y es eso de entre me estoy saliendo de lo fresco y entro a lo complejo. Y por último, tenemos la categoría XO, que significa extra old, ¿verdad? Que es su mezcla más joven, que el más joven, el coñac más joven de la mezcla, son por lo menos 10 años envejecido en barrica. Van a ser un líquido más profundo, más complejo aromáticamente también, más caro también, porque ya se imaginan si son el más joven 10 años, ¿cuántos más otros coñac de 20, 30, 40 años en esa mezcla? Entonces eso es lo que lo hace más caro, ¿verdad? A medida vamos creciendo en estas categorías, se tienen que disfrutar con más calma, ¿verdad? En el XO ya me siento un poco más tranquilo de disfrutarlo, ¿verdad? Para poder capturar esos aromas que van a ir saliendo cada vez más del vaso, de la copa, y esos sabores que también van a ir saliendo. Porque es lo mismo que pasa en el vino, que se va a abrir un poquito más con el oxígeno, ¿verdad? Después del envejecimiento en barrica, tanto tiempo. En este caso, el coñac quiere contarte un poquito más, ¿verdad? De lo que hay atrapado en esa botella. ¿Ok? Cuando menciono estas siglas, quiero que quede claro, ¿verdad? Estamos hablando no estamos hablando necesariamente de una edad específica, sino que el mínimo de envejecimiento del coñac más joven, ¿verdad? Entonces, resumiendo, es un ensamblaje de coñacs, ¿verdad? O más bien, diferentes aguardientes mezclados, ¿verdad? Envejecidos en diferentes tiempos. Mínimo de 2 años, mínimo de 4, mínimo de 10. ¿Ok? Aquí viene la parte de experiencias. Si yo lo que busco es un poco de coctelería, que es la mezcla que les estaba recomendando con un agua con gas natural o con la ginger ale, pues opto más por el BS. No lo voy a hacer en un XO, ¿verdad? Porque sería como un poco, no sé, pesado venir y botar todo ese trabajo de por lo menos 10 años de líquido, vea que estuvo ahí guardado en barrica y ahora está acá en botella y yo venga y lo mezcle con Coca-Cola, ¿verdad? No es justo para todo el trabajo que ya se hizo, ¿verdad? Entonces se disfruta solo el XO y el BS y el BSOP podría yo animarme todavía a jugar un poco con la coctelería o mezclar, ¿verdad? Hay muchas marcas de coñac, ¿verdad? De destilerías. Genesee es una de las más conocidas internacionalmente, todo gracias al grupo de Moet Genesee, ¿verdad? Pero pueden haber muchas, todas son casas de lujo, ninguna es mejor que otra, la verdad, porque es el mismo producto.
todo tiene que regirse según la legislación para hacer el coñac, ¿verdad? Y justamente eso, respetar lo que la legislación dice para hacer un producto de alta calidad. Buena pregunta, fíjate. La verdad, otra pregunta bien hecha, Dani. No sé si lo harán por a nivel de mercado. Yo sé, Contanos. porque los comerciantes del coñac fueron los ingleses, Muy los bien. británicos. Puso atención en la historia. Muy bien, Estrellita. Se ganó un shot de coñac. Espectacular. Dani, ¿te contestaron la pregunta? Sí, muchas Mira, gracias. Porque solo así es como en el mundo del vino. Los franceses, vea, cuando nos ponen Chablis, no todo mundo sabe que es un Chardonnay, vea. Chablis es la zona, vea. Entonces, se tuvo que estandarizar para darlo a conocer. Muy bien, gracias, Steph, gracias, Dani. Rafa, no, es que no lo dije a tiempo. El chiste. Era un Sonia Coin. ¿es un qué? Un Sonia Coin. Un Lipcoin también. Un Lipcoin también, cabal. Súper. Bien, entonces, Carlita, ¿quedó claro ahora lo de los años? Sí, clarito, clarito. Muy bien. Gracias. Entonces, yo sé que ustedes ya están en la cata y disfrutando sus coñacs, pero acá les voy a dar una breve descripción de lo que deberían de estar encontrando, lo que deberían de haber encontrado hasta el día de hoy, hasta estos minutos, ¿verdad? En la vista, cuando observan su coñac, eh, van a encontrar tonos desde un dorado, ¿verdad? Hasta un ámbar súper profundo. Creo que todos estamos ahorita en un color doradito, no es como el dorado del Chardonnay, ¿verdad? Pero sí es un dorado, el XO sí sería un poquito más intenso, ¿verdad? Porque a medida es más envejecido, los tonos se van a hacer más intensos, se va a ver un poquito hasta más cobre, ¿verdad? El color, o inclusive ese tono de un caoba, ¿ok? Recordando que el color no viene de la uva, no viene de la destilación, eh, porque la destilación sale todavía en color transparente porque son alambiques de cobre, ¿verdad? Sino que el color, como lo decíamos, proviene de los años envejecidos en las barricas de roble. Luego, por ejemplo, en aromas, eh, entre menos envejecido es, más notas a fruta vamos a tener, entre ellas como manzana, pera, uva fresca, podemos encontrar la cáscara de naranja, las frutas de hueso que son el durazno o el albaricoque. Y luego, como hay breve lapso de envejecimiento de barrica, pues ya comienzan las notas a vainilla, a caramelo, a canela, el clavo de olor, la nota de madera tostada. Entonces, y entre más envejecido en barrica es, que acá pudiéramos hacer la comparación entre los que tienen un BS y un VSOP en casa, pues el VSOP van a ser más intensos los aromas y probablemente encuentren ya un poco de frutas secas, nueces, avellanas, puede salir la nota miel, eh, la nota tabaco, el ahumado, la cacao y el cuero, ¿verdad? Eh, Al final los aromas es una mezcla de todo, es una mezcla de la fruta que viene del vino base, eh, de la destilación y del envejecimiento. Entonces, eh, es lo que tienen que preguntarse en estos momentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que percibieron en su coñac? ¿Qué tipo de aromas? ¿Qué tipo de sensaciones también?
¿verdad? Si de repente, como me decían, de entrada, pues el primer sorbo lo sentí súper patadón, pero ya si hablamos del segundo sorbo en adelante, la entrada fue más delicada, más suave, eh, lo sentí muy redondo, lo sentí más envolvente. De repente, al principio fue fruta fresca y ahora en el segundo sorbo que le di ya tengo más fruta madura. De repente nacen las notas especiadas. ¿Cómo es el final? También es válido preguntarse. Va a ser persistente, por supuesto, porque tenemos un alto porcentaje de alcohol, pero qué tan persistente es, si es medio, medio largo, si es largo 100%, ¿verdad? Si está equilibrado, si me invita a tomarme un segundo sorbo tranquilamente, si me invita a seguirlo disfrutando, todo eso es lo que se deberían de estar preguntando en estos momentos. Frank, dime. Una consulta, el coñac, cuando vos te referís a agua con gas, ¿es con hielo o sin hielo? Normalmente como las aguas con gas ya están frías, no le, no le pondría hielo, sino solo el agua fría. Ah, ok. Esa era mi duda. Gracias. Ah, y en porcentaje 50 y 50. Em, digamos que como nos hemos servido, digamos, media onza, una onza, jugara con el doble, 2 onzas de agua. O ir probando, dale 50 y 50 a ver cómo vas sintiendo. De ahí, porque al final este mundo del coñac o en el mundo de los destilados es algo súper personal también, y entonces ahí va jugando vos la mezcla que te gusta. Bien, entonces, cerrando esto de las notas de cata del coñac en general, todo se resume en 3 palabras: la fruta, las especies y la madera, ¿verdad? Les decía, la fruta conecta con las uvas, las especies suelen aparecer por el envejecimiento en barrica y la madera que se puede percibir también, pues nos hace recordar todo el tiempo de envejecimiento. Eh, si han llegado a comprender esos aromas en sus copas, en sus vasos, pues les digo que han hecho un gran trabajo hasta este momento, ¿verdad? Porque han comprendido una gran parte del mundo del coñac, que es súper extenso, vea, en el sentido de que nos puede contar muchísimo más, vea, pero si hemos percibido estas tres palabras claves, ¿verdad? Hemos entendido, digamos, que la primera personalidad de un coñac. Entonces, ahora quiero abrir micrófono para ir comparando, ¿verdad? Aquí lo hago a libre, ahí como quien levante la manita, para ir poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Este es un breve resumen que ven en pantalla de cómo debería de sentirse un Very Special versus un Very Superior o Pale, ¿verdad? Que es lo que tenemos la mayoría en casa. Eh, Más joven sería el Very Special, ¿verdad? Entonces más fruta, más fresco, va al grano en nuestro paladar, va súper directo, la barrica casi no se percibe, sí hay, pero no se percibe tanto, mientras que el Very Superior o Pale, pues sí vamos a tener como una textura más compleja, no hay tantas aristas, gracias por más el tiempo en la barrica, más profundo, ¿verdad? Porque hay mayor influencia de la barrica. Así que, no sé, empezamos con los que tengamos el Very Special, que nos quieren contar para compartirlos con los que estamos conectados. No se peleen. O dedocráticamente. Alex, Hola, ¿quién abrió el micrófono? yo. Fran, contanos. Un notas de capa. Fíjate que la verdad es que, bueno, para ser primera vez al principio no me gustó. Es que lo sentí demasiado fuerte. O sea, es primera vez que lo pruebo. Y más que todo le sentí el sabor amargo. Y eso es como que me dio un choque. Pero fíjate que en nariz sí se le siente bastante un poquito amaderado y especias.
también a vainilla. Sí. Eh, También, ¿cómo se llama? Se maridó, bueno, una tabla, pero fíjate que sentí que fue muy armonioso, bastante con cosas un poco dulces. Le Ujú. disminuyó lo amargor y el alcohol, porque lo probamos con una jalea de higos y un queso curado que sentí que le quitó todo. También con chocolate oscuro, Ujú. que creo yo que lo tenés que derretir en la boca en todo para que pueda disminuir todo lo que te comenté. Ajá, y luego ¿con qué otra cosa? Ah, sí, solo con eso. Ok. Con el hielo sí le sentí como que en las rocas lo sentí como que sí disminuyó un poco el alcohol, pero el amargor siempre se mantiene. Ujú. Con, con gas sí todavía no lo he probado, pero bueno, la verdad es de que no está nada mal. Creo que hay que ir buscando como el maridaje adecuado, pero sí siento que no es como para tomarlo así como tipo el vino, sino que creo yo que tal vez podría ser después de una comida. Definitivamente. Puede ser un pre o puede ser un after. En pre, ahí es donde jugamos con las aguas con gas, con lo que es más frío, como algo de aperitivo, y un after que sería como un digestivo, como lo han degustado la mayoría ahora, ¿verdad? Temperatura ambiente o con hielo. Ujú. Pero definitivamente el maridaje adecuado creo que es jalea, cosas dulces, chocolate y tal vez algunas frutas súper dulces. Bueno, aquí tenemos Tienen- arándanos, así si que tienen los frutos arándanos, secos, hagan la prueba con frutos secos. ok. Ujú. Súper. Gracias, Sí, Fran. yo tosté marañones. Chivo. Alex, Cindy, ¿qué dice? El público, los veo bien calladitos. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué ondas? Mira, felicitarnos que nos callamos. Nos callamos. Te guardamos el secreto. Híjole, Vaya, mira, primero empiezo yo y aquí porque hoy quieren hablar todos. me encanta. El coñac las ha hecho hablar. Exacto. Vaya, Perfecto. mira, primero, gracias porque te atreviste a darnos la exposición de otro destilado. Muchísimas gracias. Segundo, como ya te habíamos comentado nosotros sí tomamos coñac, pues, más cuando nos toca ir a otros países y sobre todo cuando es helado, ¿verdad? Entonces ya te habíamos dicho que es perfecto, ¿verdad? Y gracias nuevamente por las recomendaciones que nos diste del maridaje, porque eso fue lo que también ayudó a que lo pudiéramos combinar de una manera bastante eh, digamos, muy buena, pues. Ujú. También te seguimos la recomendación con las semillas, el chocolate, etcétera, etcétera. Entonces estamos súper contentos. Y es más, asustados porque la botella, ya te imaginas que bajó, ¿verdad? Oh my God, ustedes sí han hecho la tarea. Sí, por eso estábamos calladitos. Vaya, hoy te va a contar Cindy. Cindy, Creo que ellos contanos. son los más experimentados. Ya vi. Ya traen experiencia. No, la verdad que le decía a Alex que está muy rico. Bueno, en mi caso, a mí sí me gusta un poquito diluido. Ujú. Yo sí lo diluí uno a uno con agua mineral y súper rico con la comida. O sea, bien, se siente refrescante, aunque le digo yo a Alex que el efecto final es sentir un montón de calor, ¿ve? Porque ya Ajá, todos encendamos el ventilador. total. Entonces le digo yo, ahora entiendo por qué a los perritos San Bernardo les ponen en el barrilito coñac, Mira, qué buen dato curioso. Gracias por compartirlo. para que calienten a los perdidos en las montañas. Correcto, es cierto. Mira, qué dato súper cool. Entonces, bueno, nosotros lo combinamos así con charcutería suave, como tú nos recomendaste, las semillitas, chocolate. Entonces, sí, como que la grasita del chocolate y la semilla sí te ayuda como que para la entrada te lubrique la garganta porque tiende como a resecarte un poquito
cuando das el primer sorbo, ¿verdad? Pero ya cuando la garganta se te acostumbra, se desliza Sí, como bebé. Así que cabal. sí, muy, muy, muy delicioso. Vaya Osita. Vaya, 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 vaya. ¿Qué dice la mamá del grupo de Hola. acá de las Sí. sesiones? Sí, Ajá, acérquese. vaya. No, no, no. Ah, no Vaya, quiere salir porque está vaya. nublada. Vaya, dale. A mí me gustó mucho así sin diluir Puro, de, a ella le gusta puro. Puro. de Vaya, señores y señoras, así se toma el coñac como está la mamá del curso acá. Así llamar, ay, ¿verdad? lo sentí tan sabroso el primer sorbo y que lo degusté, pero o sea, era de degustarlo realmente suave, sentía de que me iba, pues sí que lo iba absorbiendo con suavidad y aquella ricura, pues, de lo calientito. Yo dije, me voy a curar de la... Yo creo que a mí Dice eso es que lo que cuando me tenga falta en el tratamiento. Sí, ya sé cuál es el tratamiento, les digo. Si ya nos dijo que la botella se va, bueno, lo que queda de la botella se va a quedar aquí. Mira, dice que consiguen conseguirle un barrilito para el perrito. ¿Quiere Sí, ya ver? vimos. De repente ese, en vez de botella de agua en la mesa de noche, botella de coñac. Botella de coñac. Cabal. Sí, muy sabroso realmente. Que me alegra escuchar eso y Eh, que son súper aventureros también por la sí. categoría. Y diluido es rico también, es otra cosa, es otro sabor muy sabroso también. Pero a mí en lo personal, la experiencia del primer sorbo fue fantástico. Así que, así, Excelente, me encanta. No, Así que nuevamente, gracias. no a la orden y siempre aprendiendo de ustedes, nos motivan a ganar experiencia en este mundo de los destilados. Gracias. Gracias. Vamos por acá, vamos antes de pasar afuera del Salvador. Jackie, Mira, sí, ajá. algo rápido, fíjate de que también lo acabo de gustar con un dip de queso, crema, aceitunas y alcaparra. Ujú. Y fíjate que se le ha quitado el alcohol y lo amargo. Ya se está acomodando, entonces también está como Creo jugando las yo que sí. capas, sí. Ajá. Cabal. O creo que yo soy. Acuérdense de hidratarse, a Lo hidratarse. que se le está acomodando al Fran es el hígado. Cállate. Bien, Jackie y Steph, ¿qué nos cuentan, chicas? A ver, dale. No, yo no soy fan, yo fracasé, mira, aquí es como el coñac solo diluido, o sea, para mí, Puro mixer está. ajá, puro mixer. A Así puro que, mixer. pero sí te puedo decir que en las notas sí le sentí, ¿qué fue? Panela fue que le Panela. dije, como o el almíbar, ajá, como le digo como la de Tutti Frutti, Ajá, que cabal. cuando lo destapas, que sale todo eso sí se lo sentí. Aclarando a todos, perdón, que ustedes tienen el Very Superior All El Pale. BSOP, sí, sí. Ah, sí, la botella divina. O sea, yo esta para Claro, tenerla, ¿no? Está preciosa. Y el color también, pero no, el contenido, ¿no? El contenido solo uno después de la gran comida. Sí, no hay diluido. ¿Y con qué lo diluyeron? ¿Probaron con ginger ale? Sí, fíjate que Sí. lo probamos solo, con hielo, y luego probamos esta tónica que es de madera, extracto de madera. Ojo Que con sabe- eso. Esa De la como San tiene Pellegrino. extracto de madera es más fuerte. Entonces, eso va a... Pero balanceó bastante. ¿Ok? Sí, se le siente especiado, le decía yo ya que tú creo que te le bajó totalmente el sabor, vea. Sí, a mí es diferente, porque yo estoy acostumbrada a tomar whisky en la roca. Entonces, sí me pareció como que me estaba tomando un ron, pero mucho más complejo. O sea, como yo le sentí nota un poquito como naranja, caramelizada, caramelo, un poquitito de madera. A mí sí me gustó, pero honestamente, y gracias a Dios la cámara no lo muestra, pero me estoy derritiendo. No, Yo ya soy te vi que súper tenías amarrado calurosa. el cabello. Sí, estoy súper calurosa y con uno solo yo estaba muriéndome. O sea,
hecha hielito, pero sí me pareció súper bueno. No creo que es amigable con nuestro clima, pero a mí sí me gusta. Pero ajá, aquí tuvimos los dos contrastes. Sí. Lo maridamos Mira, con la marco frío y próxima, el siguiente serve que se hagan más adelante, no hoy, no tiene que ser hoy, pero con una rodaja, porque el Superior Old Pale iría muy bien con una rodaja de naranja. Ah, qué rico. Ujú. Bueno, yo como. Se la come después. sí, no, sí, para mí sí estaba bueno, pero ajá, creo que es para gustos curiosos, la verdad, no, es bien intenso. Primero lo servimos en copas, cuando lo tomamos sin hielo, puro, lo servimos en copa de vino blanco y tratábamos de oler los aromas y lo primero que nos llegaba era el alcohol, o sea, Claro. no podíamos. Ya luego nos movimos a un vaso de whisky con hielo, lo empezamos a servir en las rocas, luego le empezamos a agregar mixers y así como que fue un poquito más amigable también al olfato porque sí se sentía bien fuerte al inicio. Así que tuvimos el contraste aquí, pero hemos gozado. Me encanta, eso es lo importante, de disfrutar y aprender. Y aprender. Chivísimo, gracias. Gracias. Dani, antes que se duerma, Dani, ¿qué nos contás? Saludos hasta Hola, Panamá, los extrañamos. buenas. Aquí estamos. Trajimos a Luis de nuevo, que se había Al perdido. fin, Luis, te doy No la me pierdo. bienvenida, te doy un abrazote, bienvenido otra vez. El Señor me invita cuando quiere, entonces yo creo que voy a empezar a contactarte por tu lado, Por Liv. favor, sí. Mira, te fuimos a buscar y no te encontramos. Ay, pregúntale al Señor, que yo tenía un plan el domingo Óigame, para verte y aquí el Señor, bueno, ya hablaremos después Va, muy de... bien, porque vamos a tener que regresar entonces. O yo voy, no te preocupes, yo voy, que hace rato tengo ganas de ir. Muy bien, cuéntenos, chicos. Bueno, ¿Qué tienen? Porque ustedes tienen dos botellitas ahí. les contamos que tenemos el Hennessy Very Special, ¿Ok? que creo que ajá, es el que tienen Sí, la mayoría ahí. acá. Y nos fuimos a buscar este Remy Martin, Ajá. Cognac Fine Champagne, se llama. Cognac Fine Champagne. Em, la verdad que el Hennessy Very Special, sí, primero gran patadón y Sí. segundo gran patadón. Y entre el primero y el segundo patadón hay un gran espacio, o sea, no invita a que el segundo patadón venga, lo deja así. No viene muy despacio. No. Pero no, uno se acostumbra. Ajá. Correcto. Y sí, aromas un poquito ahumado, como a miel, azúcar morena, o sea, aromas bien dulces. Lo combinamos con un queso Ah, semicurado, bueno. eh, con chocolate al 90 y con chocolate al 65, 60. al 60. Ujú. Me gustó más con el chocolate al 60, con el chocolate más dulce. Eh, Siento que el dulce Equilibra el alcohol. sí, sí, sí. Ujú. Ahora, el segundo, eh, mucho menos patadón, o sea, no, Sí. el, Te invita a ese segundo trago más rápido. Ok. sí, sí. Y el segundo sí, no tiene aromas tanto alcohol y tiene más aromas. Ahí le sentimos albaricoque como pasa, o sea, Ujú. albaricoque confitado, un poco como manzana horneada eh, y aroma a mantequilla. El aroma a mantequilla es más presente en el segundo. Mira que de mi lado, Liv, ahí me da envidia un poquito de Dani porque no logro todavía. Y tú dijiste, si logran tener por lo menos estos tres aromas, han hecho un buen. Yo, ay, Dios mío, entonces
fracasé en la clase del coñac porque todavía me cuesta llegar a esos aromas maderados, de Ok, especias. pero la Es fruta sí la lograste identificar. La fruta me costaba, Dani de una la agarró, pero yo intentaba buscarla y no llegaba. Entonces, como que no sé qué me recomiendas previo a que, no sé, previo a probarlo o después de probarlo, como para que yo pueda encontrarle ese... Siguiendo en el mundo del coñac, yo te invitaría a que, digamos, las mismas palabras que usamos de frutas en aromas y en sabores, las vayas a buscar, comas las frutas, olé las frutas, que para que te vayas familiarizando. Y lo mismo con esos aromas que imparte la madera. De repente anda olé el Old Spice para cocinar, olete las vainitas de vainilla, ¿verdad? Yo Que, creo que me falta correlacionar esa otra parte para ajá, conectar esos aromas, yo creo, correcto, porque... porque al final nuestros aromas, bueno, más bien el sabor va conectado al aroma, o sea, así es como se hace la conexión. Entonces, si tú practicas los aromas, va a ser mucho más fácil después también crear un banco de memoria y ya también vas a poder decir a qué sabe. Sí, y creo que era más fácil también, sobre todo, detectarlos en el Very Superior Old Pale, creo que es. Ajá. Era más fácil detectarlos porque el primero tenía un aroma muy alcoholizado. O sea, yo llegué como 5 o 10 minutos tardecito a la clase y Dani me recibe con ese, el primero. Y yo dije, wow, esta clase va a ser un poquito complicada de llevar. Pero luego probamos el segundo y el segundo ya amenizó mucho más. Dani lo mezcló un poquito también Ajá, cuéntenos los mixers. con Con agua, gas. con gas, pero creo que desvía un poquito la atención. Hicimos, creo que la medida que comentaste, ¿no? Sí. Que era como, creo que, pero desvía un poquito también, lo ameniza ya mucho, creo, ¿no? Ajá. Mucho Sí, más se suave. pierde la base. Sí, Total. correcto, exactamente, se pierde la base. Sí, Sí. total. Pero qué alegre que se aventuraron también. Y Sí, así es cuestión de práctica. Creo que para nuestros climas pueden ir poniendo de moda, por ejemplo, en mercados como las islas, se vende mucho el coñac, pero lo venden mucho en coctelería. Y tienen mucho como la costumbre del panameño de pedir coctelería refrescante. sí. Entonces, Pero no tiene sentido que este sea más el very special sea más en coctelería, ¿no? Por ser sí, más alcoholizado, o sea, correcto, es más en sí, coctelería. Entonces, por eso sí, yo los invitaba a algo súper sencillo como ginger ale en un vaso Collins, en un alto, llenarlo de hielo, poner una 1,5 onzas de Very Special y rellenas con ginger ale, súper, súper refrescante total, para total. empezar la fiesta. O para la reunión del viernes al mediodía, que ya nos vamos después. Veamos. Así que, no, que súper alegre y gracias por sus notas de cata, por compartirlas. A ti, Liv. Bien, ¿quién nos falta? ¿Alguien más que quisiera opinar? Carlita, no sé si lograste. Guille falta. Ah, Guille, pero solo le voy a preguntar a Carlita si lo logró probar antes porque sé que tenía algo después. Hola, sí, sí lo logré probar. Ajá. Sí, es demasiado fuerte. Sí, definitivamente yo soy el primer traguito y voy aquí ya sudando ya. Lo que sí, yo como me dicen, no, no hagas, es hacerlo, ¿verdad? Ajá. Yo no tengo vasito de coñac, sino que es un vasito así de whisky, ¿verdad? Ah, está bien. Ajá. Pero yo sí lo agité. Ah, ¿cómo te Entonces, fue con el alcohol? no, o sea, se sentía mucho más. Yo Correcto. sentí mucho más el alcohol, muy diferente al olerlo directamente de la botella. Sí. En la botella sí yo logré percibir que era mucho más cítrico. O Ah, sea, tenía naranjita. No, yo todavía la naricita me falta agudizar. ajá. Pero sí, los cítricos sí lo logré sentir. La Sorbo. segunda copita, sorbito, ¿verdad? Sí, ya se empieza a sentir un poquito amigable. Sí, yo no comí nada, soy honesta. No comí Solo nada, lo entonces cataste, entonces. solo lo caté, correcto. Muy bien. Pero espero que me ayude para mi garraspera, vea. Hasta el Totalmente. momento no Todo he va a salir tosido. bien mañana, ya vas a ver.
Chévere. Era un medicinal previo. Súper, gracias, Carlita. Guille, chef, ¿qué nos cuenta? ¿Lo podemos utilizar en cocina? Esa pregunta. Buenas noches. Hello. No, hola, Liv, hola a todos. Pues fíjate que primera vez también tomando coñac fue el primer trago, pues como decimos todos, patadón. Nos noqueó a la primera. Ajá. Pero fuimos haciendo cada una de las pruebas que nos dijiste. Me gustó bastante bueno, a las rocas, porque es donde más se siente o puedes disfrutar el propio sabor del coñac. Correcto. Ya con agua mineral y con la ginger ale, pues ya no se siente mucho el sabor del coñac. En cuanto a el maridaje que hicimos, me gustó bastante el queso manchego con la mermelada de higo. Sí, con la mermelada de higo y la semilla de marañón tostada. Con eso fue que hay las costillas, las costillitas de jama. Y luego probamos también con el paté de aceitunas y alcaparras. También le quedó muy bien. Qué alegre. Pero en general, sí, ya, bueno, siendo primera vez con coñac, o sea, no es para tomar así, ¿verdad? Un montón, sino que tu copita ya estuvo. Ajá. Toda la llamada, como dice la Lupi. Cabal. Mira, ya que tú sos el último en el conversatorio, ya que hoy que ya lo cataste, comprendimos un poco más sobre el destilado, ¿cómo lo ves en el uso de la cocina? Tal vez nos das unos par de ideas que te han venido a la mente. Sí, puede hacerse alguna reducción, alguna salsa con coñac, obviamente. Más que todo por el sabor que tiene, a caramelo, vainilla, quedaría muy bien una reducción. Bueno, entonces aquí lo vamos a poner en la listita de experiencias a hacer, Guille. Claro. Para la próxima. Para la próxima la vamos a hacer pronto. Claro. Gracias, Guille. Bueno, con esto, chicos, vamos cerrando. Este es el resumen ya del cierre de la noche. Son 3 elementos al final lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Sobre el coñac. Su base es la uva. Sin uva no tenemos coñac. La destilación para que sea doble, para que sea un producto elegante y puro. Y luego la virtud de la paciencia y el tiempo, ¿verdad? Para poder tener toda esta complejidad desde el color hasta los diferentes aromas y sabores, ¿verdad? Con esta frase cierro que detrás de cada copa hay una historia de origen, transformación y paciencia, ¿verdad? Súper contenta de todas sus notas de cata, del atrevimiento en esta aventura, ¿verdad? En el mundo del coñac y dejando pues un paladar, espero que tengan un paladar más abierto de ahora en adelante con el coñac, ¿verdad? Y por supuesto en el mundo del vino.